Buenas noches. Bienvenido a este programa de Ciudadanos y para los ciudadanos. El día de hoy vamos a platicar sobre la importancia que tienen los mexicanos en el exterior, sobre todo el grupo de mexicanos que viven y que además desarrollan sus actividades económicas y sociales en Estados Unidos. Uno de los valores que consideramos deben ser importantísimos para los ciudadanos es el tema de la inclusión social. Nosotros, los mexicanos, debemos de caracterizarnos por generar los mecanismos de identidad y de consumos culturales que nos permitan que nosotros los mexicanos seamos huéspedes de los mismos mexicanos que han radicado en otros países. La importancia que tienen los mexicanos en el exterior, sobre todo los que viven en Estados Unidos, se refleja fundamentalmente en que es el grupo de población más joven dentro de todos los segmentos de diferentes nacionalidades que habitan en esa región. Y eso, lo hacemos un símil al caso de nuestro país, lo que lleva es a la potencialidad no solamente de las capacidades y habilidades profesionales que tengan, sino también de las capacidades ciudadanas que puedan generar estos mexicanos en los Estados Unidos. Vamos a ver en las gráficas que se están presentando en la pantalla, en donde podemos observar que el grupo de mexicanos que viven allá hacen una contribución muy significativa al crecimiento de la economía de los Estados Unidos. Representan el 8% del Producto Interno Bruto. Y eso nos habla de la dimensión y de la importancia que tienen sus actividades. También, si vemos su capacidad innovadora y de emprendimiento, podemos observar en la gráfica en la pantalla que este grupo de mexicanos representan el 10% de los nuevos negocios que están creando cada año. Y es ahí entonces en donde decimos que esa capacidad de innovación, de emprendimiento, de potencialidad que está reflejada con este bono demográfico que sí están aprovechando los mexicanos en los Estados Unidos, puede ser también parte de un proceso de inclusión a los mexicanos que estamos acá y que podamos tener estos mecanismos de colaboración y de compartir de cuáles son las mejores prácticas, no solamente en la manera en cómo nos asociamos, sino en la manera en cómo podemos ser productivos en cada una de las actividades de la economía de nuestro país. Vamos a observar unos testimoniales en la calle, en donde le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, de cuál consideran que es el valor que le dan a nuestro país los mexicanos que radican en el extranjero. Veámoslos. Es que realmente aquí no hay mucho trabajo, entonces muchos deciden irse, digamos, del otro lado, porque se supone que allá hay más trabajo. Más que nada van en busca de oportunidades, en busca de trabajo, de mejores condiciones para su vida principalmente. ¿Para qué se van si el mismo trabajo que hay allá, pues hay aquí? Entonces lo que van a sufrir es que pues no logren pasar o que pasen hambres o todo eso. No es algo que yo esté de acuerdo, pero muchos por necesidad lo hacen, entonces se arriesgan, es el arriesgue al 100% de vida, de familia y demás, que yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Pero es la necesidad la que los lleva a eso. Definitivamente yo pienso que debían de exigirle mejor al gobierno mexicano, mejores sueldos, mejores trabajos, para no ir a pasar vergüenzas al otro lado, ¿no? Igual encontraron algo, no digamos muy bueno o lo que ellos esperaban, pero igual han de pensar de eso a nada. Yo me imagino que se quedan aquí porque las condiciones son mejores aquí para ellos que de donde provienen. Porque no tienen derecho ellos de venir a nuestro país porque nosotros no tenemos ningún acceso de cuando nosotros queremos ir allá nos ponen muchos peros. Entonces ellos no porque tan solo tengan papeles tengan el derecho de estar aquí. El ver cómo nosotros como mexicanos tratamos a los centroamericanos y sudamericanos es contradictorio, ¿no? O sea, todos llegan a esa necesidad, sí la tienen, pero uno no está de acuerdo.
por todo lo que implica, por los riesgos, por el cómo los tratamos, ¿no? Muchos lo que quieren es dinero. Entonces, si no logran pasar al otro lado porque también se enfrentan a muchos peligros y a mucha gente deshonesta, se quedan aquí, pero pues sí es cierto, se quedan a delinquir. Creo que hay mexicanos que aún le dan valor a su país, digo, no es tampoco nada fácil irte para allá y de hecho conozco a 2 personas que se fueron precisamente para Estados Unidos y regresaron a México. Les fue súper bien, pero no, nada como su país. Ya les empieza a gustar los dólares y olvidan a su familia principalmente. Llegan a referir a México como ay, o sea, ya salí de ahí, ya no quiero regresar, ¿no? Muchos sí regresan, y hay mucha gente que conozco y que sí regresa, pero hay otras tantas que no, que hasta te denigran a ti por ser mexicano, ¿no? Ya ellos se creen americanos cuando no lo son. Siguen sintiéndose pues de su país orgullosamente, por ejemplo, mexicanos o en fin, de donde sean. Pero hay otros que de plano pues quieren hacer a un lado todas sus raíces. El que va a sufrir, sí lo valora. Y el que va a otra cosa, pues no, o sea, se libró de México y está contento. Nuestros amigos de las redes sociales que nos están haciendo favor de contestarnos de cómo podemos incorporar el valor de los mexicanos en el exterior, nos contestan fundamentalmente. Erika Ortiz nos dice: los mexicanos que viven en Estados Unidos se han convertido en una fuente importante de recursos para México. Vanessa Valenzuela, del municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, nos dicen: debemos aprovechar la capacidad trabajadora que tienen esos mexicanos y que nos enseñen también a más mexicanos que estamos acá a ser igual de trabajadores que ellos. Rosana Montes, del Distrito Federal, nos dice: son personas que tuvieron que salir producto muchas veces de la pobreza o de la marginación, pero que allá han demostrado que trabajan muy duro y que al trabajar duro también han demostrado el talento y la creatividad que pueden tener los mexicanos para emprender nuevos proyectos. Vamos a hacer un corte y regresamos con Elio Villaseñor, que es director general de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. Regresamos. Estamos hablando de cómo podemos los ciudadanos hacer que los mexicanos que vivan en el extranjero se sientan incluidos en el desarrollo de nuestro país. Hoy tenemos la fortuna de contar con el programa de un luchador social, de una persona que le ha dedicado gran parte de su vida a muchas causas sociales y que en los últimos años se ha enfocado a trabajar con los mexicanos en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos. Tenemos con nosotros a Elio Villaseñor, que es director general de Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo. Elio, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, Tulio, muchas gracias. Elio, pues para entrar en discusión, me gustaría conocer qué es para ti ser un buen ciudadano. Bueno, un buen ciudadano es el que lucha de no ser súbdito y también lucha contra la cultura de la perversidad manifestada en el clientelismo y el corporativismo. Buen ciudadano es aquel que cumple con sus derechos y también sus responsabilidades. Es aquel que busca ante todo generar valores, valores de transparencia, de rendición de cuentas, de corresponsabilidad y principalmente que promueve y se compromete por la cultura de la legalidad. Una pregunta, Elio, tú que has trabajado mucho con los mexicanos que radican sobre todo en Estados Unidos, como podemos observar, los mexicanos fundamentalmente están concentrados en 2 grandes economías que son California y Texas. Cuando vienen a México, siempre hay esta discusión de que el ciudadano se comporta como ciudadano allá y aquí cambia sus valores. ¿Tú encuentras alguna diferencia fundamental en por qué el ciudadano respeta más las reglas cuando vive en Estados Unidos a cuando vive en nuestro país? Muy bien, Tulio. Mira, fíjate que los mexicanos en los Estados Unidos es una de las minorías que tienen más credibilidad, se le reconoce porque cumple con la ley. Es una persona que trabaja, es un hombre que trabaja hasta 2, 3 trabajos. Se le reconoce como una persona muy íntegra. Pero ¿qué pasa con la frontera? Cuando pasa, ya le están haciendo una mordida. Entonces entra ya
al país donde él tiene que entrar para dar una mordida, y ya empieza desde ahí todo un viacruz de la frontera a su lugar de origen, donde pues se tiene que de una manera acomodar, adaptarse a estas circunstancias, porque si no, pues son atacados, o si no son gente que realmente no es bien aceptada. Quiere decir que los incentivos perversos que tenemos en nuestro sistema hacen que realmente cuando cruzan la frontera físicamente modifiquen su comportamiento. Porque si no, no sobreviven. Tú sabes que en este país las reglas no escritas son las que funcionan. Desgraciadamente vivimos en un país donde todavía la legalidad no es la forma que deben de actuar las autoridades frente a los ciudadanos. Entonces, esa impunidad que se respira permanentemente, pues hace que la gente pues tenga una actitud más que todo de resistencia, de mejor no le muevo y sigo adelante. Hablamos en la introducción, Helio, de la gran importancia que tienen los mexicanos en la economía norteamericana. ¿Cómo podemos hacer para que estos mexicanos puedan transmitir su conocimiento y su experiencia laboral a los mexicanos aquí y que entremos en una dinámica de un proceso de inclusión? Porque muchas veces lo que pasa es que el mexicano que vive en el extranjero ya no se siente ni de allá ni de aquí. Así es. ¿Qué podemos hacer para lograr eso, Helio? Bueno, primero hay que reconocer sus aportes que ellos dan a nuestra economía y a muchas cosas de la cultura. Tú sabes que las remesas que envían ellos cada año a este país representan el tercer lugar de las divisas. Después del petróleo, después del turismo, siguen las remesas de los mexicanos. Eso significa que a través de estos 25,000 o 26,000 millones de dólares que envían cada año, ellos dan una contribución de manera indirecta a la hacienda en nuestro país, alrededor de 4,000 millones de dólares. Eso es lo que contribuye en esto. Si partimos de que ellos son un actor que contribuye a mucha gente, porque mucha gente vive de las remesas, muchas familias viven de las remesas. Poblaciones enteras viven de las remesas. Entonces, estamos hablando de alrededor de 4 o 5 millones de familias que viven de las remesas en este país. Entonces, si partimos de ellos, que ellos aportan, son un actor que contribuye en el país, pues debemos de abrirle las puertas y de facilitar las cosas. Para a veces un mexicano en el exterior querer venir a invertir a México le cuesta más trabajo que a una transnacional que quiera invertir en México. Entonces, los procedimientos administrativos impiden que esta dinámica funcione y camine y le den apertura. Porque, por ejemplo, a alguien, una de las cosas que le piden a alguien que quiera invertir en México, ¿cuál es tu credencial de elector? Y muchos de ellos no tienen credencial de elector, entonces dicen, pues no puedes invertir. Es decir, ¿no? uno de los... Sí, no, dime, Tulio, por favor. Es decir, uno de los temas de la agenda ciudadana que debemos impulsar los ciudadanos y las organizaciones es cómo generar incentivos para ver al mexicano del extranjero como un inversionista. Como un inversionista. Que venga a generar empleo y que detone una serie de actividades productivas en nuestro país. Fíjate que lo hacen de otra manera. Hay un programa del gobierno federal que fue creado por los mismos migrantes que se llama el 3x1. Y el 3x1 es un proyecto que hacen las comunidades allá en Estados Unidos para invertir en sus comunidades de origen. Entonces, por decirte algo, por cada peso que ellos dan, ¿ya?, el gobierno federal da una parte y el gobierno local da otra parte. Por eso es 3x1, cada quien da una parte. Y ellos contribuyen en sus comunidades para infraestructura, a veces para hacer una escuela, para la carretera, para muchas cosas. Ellos contribuyen en obra pública con sus apoyos. O también contribuyen para llevar a cabo las fiestas cívicas o religiosas que hacen en sus comunidades. Guardan sus fondos y envían sus dineros a sus comunidades para que se organicen y se conserven estas tradiciones de sus propias comunidades. Entonces, es un actor que está alimentando continuamente
a sus... Y esta sinergia entre la comunidad de origen y los que viven allá se da de manera constante. Tú vas en Oaxaca o en Michoacán, en muchas comunidades tienen el internet y están todos los días comunicándose allá con ellos, ellos con acá. Hay una vida muy dinámica, muy fluida, la gente de allá con la gente de acá. Entonces, es una convivencia que es lo que le da, yo creo, esta fuerza, esa fuerza que a veces los políticos o la sociedad no se da cuenta, pero eso es lo que está ayudando a que se persevere el tejido social al interior vinculado con lo exterior. Vamos a ver, Elio, un testimonial de David Herrera, que está en Los Ángeles, que está trabajando con las comunidades mexicanas que radican allá, en donde nos narra qué está haciendo Iniciativa Ciudadana para la promoción de la cultura del diálogo. Veámoslo. Buenos días, amigos. Mi nombre es David Herrera. Soy un mexicano viviendo aquí en esta parte de la ciudad de Los Ángeles desde hace más de 34 años y precisamente nos encontramos en este lugar, en lo que fue la fundación del pueblo de Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles. La cruz que se ve aquí atrás a mis espaldas nos habla de esta fundación en este lugar en el año de 1781. Y precisamente desde aquí, desde la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo, después de la Ciudad de México, les puedo decir que desde los principios de los 80s, quizá desde los finales de los 70s, se vienen organizando los grupos de los diferentes estados de la República Mexicana. Aquí a nuestras espaldas, aquí a mi mano izquierda, a la derecha para ustedes, van a encontrar una organización de las más grandes de todo Estados Unidos. Es el Consejo de Federaciones Mexicanas, conocido por sus siglas como COFEM. Este Consejo de Federaciones Mexicanas agrupa precisamente a federaciones que se han venido formando a través de estos 30 o 20 años. Hay algunas más nuevas, pero en el transcurso, digamos, de los 80s para acá, se han venido organizando con más fuerza. También debemos decirle que gracias a las asociaciones civiles, como en este caso Iniciativa Ciudadana en la Ciudad de México, son las que nos permiten crear estos puentes, tener estos enlaces de comunicación para los grupos organizados acá de migrantes de Estados Unidos al tener contacto con organizaciones como lo es Iniciativa Ciudadana. También tenemos que mencionar en una forma más global aquí en Estados Unidos a organizaciones como Hermandad Mexicana, como NALEO, como CHIRLA, como Carecen, como La Raza, muchas organizaciones que se han creado precisamente para defender todo tipo de aspectos en cuestión de salud, de educación, en lo particular nosotros los mexicanos, en el voto de los mexicanos en el exterior, todos conjuntos en lo que es una reforma migratoria en esta época que venimos luchando desde hace más de 25 años por ella. En fin, hay muchas oportunidades para que nosotros podamos capitalizar, pero de una forma organizada. Tenemos que organizarnos, tenemos que creer en ese concepto para que nuestra voz se escuche fuerte y nos puedan hacer caso y estar sentado en la mesa de las decisiones. Como pudimos observar en el testimonial, hoy ya estamos trabajando los ciudadanos a través de organizaciones como las que encabeza Elio para poder potenciar el actuar de esos mexicanos que viven allá. En nuestras redes sociales, nuestros amigos nos comentan, Andrea López de Guadalajara, Jalisco, que es importante que debemos organizarnos y apoyar a nuestros paisanos migrantes y sobre todo que hoy que está en discusión en Estados Unidos cómo fortalecer a los migrantes, pues que debemos nosotros identificar desde aquí cómo podemos apoyar esa discusión que está en el legislativo. Santiago Delgado de Hermosillo, Sonora nos dice, desafortunadamente mucha gente ha tenido que emigrar, pero hoy que se están endureciendo las fronteras en Estados Unidos, se están quedando a vivir, el que vive en Sonora, se están quedando a vivir en la zona fronteriza y también tenemos que pensar en procesos de inclusión en los estados fronterizos de nuestro país con Estados Unidos para también no generar mayor pobreza e imaginación a esas familias. Elio, hablabas ahorita de la importancia del poder económico que tienen los mexicanos allá, hablabas de las capacidades de trabajo y emprendimiento, pero también hablábamos del capital social que pueden representar los mexicanos en el exterior. Tú que has trabajado mucho con ellos, ¿qué recomendaciones prácticas le puedes dar a los ciudadanos que nos permitan generar un proceso de inclusión social en los procesos internos de nuestro país? Bueno, yo creo que una de las cuestiones que podemos, esto que me decías al principio de la pregunta,
por qué los mexicanos cuando atraviesan la frontera se cambian, se convierten otros igual como estamos aquí en México. Yo creo que este es un asunto muy estratégico, que esta cultura de la legalidad, que ya ellos han sabido que con eso ayuda a irse superando, tenemos que fortalecer esta cultura de la legalidad en México. Si algo tenemos que hacer es que, pues a pesar de todos los obstáculos, a pesar de toda la desconfianza que traemos y todo esto, tenemos que empezar a crear los primeros pisos de buscar de que el país no se nos vaya a ir de las manos. Y que una de las cosas que tenemos que hacer es cómo hacemos para que las políticas y las cosas que vayamos haciendo vayan dentro de un marco de la legalidad. Esto es muy importante y yo creo que ellos pueden hacer un actor de que pueden contribuir mucho para que estas prácticas de la transparencia y de la rendición de cuentas sea algo normal en nuestro país. Elio, Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura del Diálogo tiene oficinas tanto en Los Ángeles como Chicago. ¿Nos podrías describir qué actividades llevan a cabo allá en esas ciudades con los mexicanos que residen allá? Bueno, este papel que tenemos en nuestras oficinas se da dentro del marco de un convenio que tenemos de colaboración entre la Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Distrito Federal e Iniciativa Ciudadana para atender a los capitalinos que radican en Los Ángeles y en Chicago. Una de las cuestiones que en las oficinas es una puerta abierta para atender las cuestiones de servicios, desde cuestiones de acta de nacimiento, cuestiones jurídicas, así como la cuestión de la salud, para que la gente vea las oportunidades de negocios que tiene el gobierno de la ciudad, para que la gente que quiera invertir en México pueda hacerlo en la Ciudad de México y todo el aspecto. Promover el turismo a la Ciudad de México, también hacemos esto. Y lo otro que hacemos es poder fortalecer la hermandad que hay entre la Ciudad de México, Los Ángeles y la ciudad de Chicago. Entonces, esa hermandad la convertimos de cómo podemos coordinar políticas públicas que le favorezcan a los capitalinos que están allá. Pero para el imaginario de los mexicanos que están en Chicago y en Los Ángeles, la oficina de la Ciudad de México, para ellos, es la capital de México. Entonces, ahí van de todo. Van ahí de michoacanos, jaliscienses, de todos lados, y van a buscarnos para ver qué manera pueden atenderos con algunos problemas que traen. Entonces, ahí es también otra puerta para dar servicios a otras comunidades de otras entidades del país. Y eso nos ha ayudado mucho porque hemos venido trabajando a través de los consulados, tanto de Chicago y de Los Ángeles, para promover las políticas públicas que hay en nuestro país. Entonces, hemos organizado hicimos el primer, le hemos llamado diálogo estratégico, donde vienen gente de Los Ángeles y Chicago que quieren venir a colaborar con el gobierno del Distrito Federal en estos terrenos, en turismo, en economía, en salud, en servicios y todo. Entonces traemos a gente que venga acá y así también nosotros llevamos gente aquí para vincularlos con la economía de tanto de Chicago y Los Ángeles. ¿Te das cuenta? Y esto es en el fondo el papel que hoy juegan en el mundo global las ciudades globales, como Chicago, Los Ángeles y la Ciudad de México. Son ciudades que ya de sí su economía son tan fuertes que se convierten en vínculos de comercio, en todos los aspectos, en educación, cultura y todo esto, que ya no pasan por el lado federal, son vínculos bilaterales, que es lo que estamos haciendo. Entonces las oficinas, en pocas palabras, se convierten en enlaces que juegan este papel de vincular las oficinas
acá las secretarías del gobierno de la Ciudad de México, con los gobiernos locales allá, con los empresarios, con las universidades, con los hospitales, para contribuir, para atender mejor a los capitalinos que viven allá. Elio, estamos concluyendo. La última pregunta que te queremos hacer: ¿qué elementos debemos incorporar en una agenda binacional de mexicanos que radican en el extranjero, sobre todo en Estados Unidos, con los mexicanos y ciudadanos que vivimos aquí? Mira, ya se han hecho muchos ejercicios sobre esto. Se han cabildeado aquí en México, junto con las comunidades mexicanas que están acá, junto con los organismos de la sociedad civil, para incidir en el presupuesto federal, para que en el presupuesto federal incluyan a rubros que vayan en el terreno de la educación binacional, que vayan para fomentar los proyectos productivos, principalmente a la gente que viene de retorno, tengan formas donde ellos puedan canalizar todo ese capital humano, lo puedan traducir en microempresas, en proyectos productivos y todo eso. Entonces hemos tocado en el terreno de la salud también y todo. Hemos tocado también leyes locales en términos de reformas migratorias locales, como la de la Ciudad de México, como la de Michoacán, como de Oaxaca, como Puebla, Durango, todo. Favorecer cambios también de políticas migratorias a nivel local de las entidades. Y también nosotros apoyamos aquellas acciones que ellos tienen allá, principalmente la reforma migratoria en Estados Unidos. Elio, muchas gracias. Gracias por acompañarnos en el programa. Los invitamos para que nos vean en la próxima emisión de Buen Ciudadano, en donde hablaremos de qué estamos haciendo los ciudadanos para que los gobiernos nos rindan cuentas. Buenas noches y recuerda, ante todo, ser un buen ciudadano. Hasta la próxima.